Que el Señor puso en mi corazón de compartir con ustedes. No es porque yo quiero ni porque yo quise, sino que es el que hace mover al hombre para poner por obra su palabra. Sabemos que en otro tiempo lo hemos leído otras veces y no es de más de leer una vez más y de comprender una vez más, y que el Señor abre nuestro entendimiento y que comprendamos cuál es su buena voluntad para con nosotros. Amén. Bendito sea el Señor. Apocalipsis capítulo 3. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leerlo todo el capítulo, hermanos, para que todos nos gocemos. Aleluya. Gloria a Dios. Hay poder en Cristo Jesús. ¿Todos están listos, hermano? Dice así su palabra el Señor en el nombre de Cristo Jesús. Escribí al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete pues, si no velas. Amén, hermano. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra ninguno abre. Yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que venga y se postre a tus pies, y reconozcan que yo te he llamado, y reconozcan que yo te he amado, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo lo haré columnas en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice
a las iglesias y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seáis rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirios para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amén. Bendito sea la palabra del Señor. Y es importante que una vez más veamos en breve también una vez más todo lo que hemos venido viendo. Y el otro día mirábamos donde el hermano Reinaldo un tema. ¿Cómo decía Reinaldo? Se me olvidó. A ver, matar, enséñale a Reinaldo. Si no, el Mac ya va a levantar la mano. Si no, ahí está la Catal, que ya está con ganas de responder a ella. Y es tan rápido, ¿eh? Solo un fin de semana me voy a Tijuana y como que se les olvida todo. ¿Ya Matal? Ana Carmen, Marlene, Beatriz, Tomás, ya se te pegó el olvidadizo de Palás también y de Beto. Sí, tan rápido, Macario y Henry. El último que vimos en la casa del hermano, antes de irme a Tijuana. Persiste tú. Persiste tú en lo que has aprendido. Y precisamente lo mismo en una de estas le habla el Señor aquí a esta iglesia también. Y sabemos que en esta iglesia, esto del que vemos del Apocalipsis, en parte son las 7 mujeres, relacionado con lo que vemos de Isaías y todo lo que viene dándose. Y vemos que aún Juan habla en la segunda y tercera epístola que algunos ya nada más andaban en la verdad, lo mismo que habla Jesús ahí de lo que sucede con esta iglesia. Y nosotros decimos que no somos una iglesia, que no somos un grupo más, sino que ¿qué hemos dicho, Reinaldo? Ya se me olvidó. Ajá. Decimos que no somos una iglesia, que no somos un grupo más. ¿Qué somos, Beatriz? Dijimos. Un grupo que quiere hacer la voluntad de Dios. Y que nos toque todavía que diga que nada más algunos. Otra cosa que nos diga que somos, ahí hay tres diferentes, son más, ¿verdad? Sabemos que son 7. Pero él tomó de las últimas 3. Y luego dice ahí,
una la encontró que decía que estaba bien y estaba mal. Que decía que era muy fuerte, que lo podía hacer todo y que ya sabía todo y que estaba bien y que no sé qué y que nosotros ya sabemos la verdad y que aquí, que allá. Y le dice, pobre ciego. Bien dice Pablo, el que cree saber algo, el tal aún no sabe nada, como debe saber. Mucho podríamos saber y no sabemos nada. Porque precisamente no se da en la altivez lo que hemos hablado, en que yo sí, que nosotros aquí, que nosotros allá, que nosotros esto, que nosotros aquello. No se da ahí. Ahí te dice el Señor, tú pobre ciego, tú que dices que eres rico y eres pobre y no tienes nada, nada sois, nada tenéis. Entonces, ¿qué podríamos decir? Precisamente el cuidado que se debe de tener en todo lo que hacemos. Yo creo que si con humildad nos humilláramos ante Dios y buscáramos su rostro y en verdad estuviéramos dispuestos a hacer su voluntad, aún ahí habla que por débiles que fuésemos y guardásemos su palabra, nomás entregaría a los que son de la sinagoga de Satanás. Pero precisamente, hermanos, es asunto de perseverar y por eso dice, retén lo que tienes. O sea, ¿se acuerdan, verdad, de lo que el tema que hablamos pasado que les digo? Dice aquí, el primero, como digo, dice, escribe al ángel de la iglesia que está en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. ¿Quién es él? Jesús es el que dice esto. Dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Hablando de los nombres, hace poquito meditaba yo en el Señor, hermana Carmen. Hermana Carmen, venite para acá, venite, ya nos vamos, venite, vamos. Y yo la Catá le dije, mal lugar buscar, de dormilón al piso buscara yo. Lo más duro, no lo muy suave, ¿verdad? ¿Va a tal? Meditaba yo, a ver, y les una buena, esa no se la sabía el Beto y la Telesh, pero ustedes se van a despertar ahora. ¿Cómo nos hemos hecho llamar o nos hacemos llamar nosotros en el Evangelio? Cuando a Reinaldo le pregunten, ¿y qué es usted? Le dicen. A ver, ¿cómo nos hacemos llamar? ¿Ah? Cristianos. Y quiero decirte que esa también es otra religión como los católicos, los cristianos. Meditaba yo en estos 2 días, 3 días, el Señor me estaba hablando, y precisamente hoy, cristianos no es un nombre que Dios nos da o que Cristo nos da a nosotros. Cristo nos da y nos hace llamar hijos de Dios, no cristianos. Cristianos, dice el libro de los Hechos, que le llamaron a los hermanos por primera vez en Antioquía por la conducta de ellos, pero no fue un nombre que Dios les dio, sino que fue un nombre que el mundo al verlos les dio. No porque ese fue el nombre de Dios. Nosotros somos príncipes de Dios, real sacerdocio, pueblo santo, escogidos de Dios, sus hijos. Escuchen bien,
Y meditaba en esto, con esto en el Señor, porque precisamente ahí habla de eso. Tienes nombre de que vives y estás muerto. Después nació la religión de los cristianos, cuando les empezaron a llamar a los hermanos cristianos. De ahí nació esa religión de los cristianos, que sabemos que es grande. Me van a oír. Pero por eso, hermanita Rosita, acordate. ¿Te acuerdas? Sentate aquí, mija, ya nos vamos. Aquí ve. Vete para acá. ¿Te acuerdas cuando a mí me preguntaban y me decían, ¿de qué denominación es usted? ¿O de qué iglesia? ¿O cómo se denomina usted? ¿Cómo, de dónde pues? Pentecostés, que esto, que el otro, que cristiano, que allá. ¿Y qué me daba el Señor a contestarles? Soy un hijo de Dios. Ese no es un nombre cualquiera, ni un nombre que uno se lo puede dar o poner. Ser hecho hijo de Dios. ¿Cuántos han dicho que son cristianos? Están diciendo que son de la religión cristiana. Porque hay religión cristiana de a miles en la tierra ahorita. Sí, de miles y miles y miles religiones de cristianos. Ser hecho hijo de Dios no es, a ver, Reinaldo, ser hecho hijo de Dios, dice ahí, no viene ni por voluntad, oh, de voluntad de Dios, hecho por Dios. Por eso Juan capítulo 3, Beto, como dice en la primera epístola Juan capítulo 3, al nomás comenzar el 3. Primera de Juan capítulo 3, ¿cómo dice al nomás comenzar? Ahorita les voy a mandar una a cada uno. Telesh, ayúdale al Beto. A ver, Tomás, ayúdale a Beto. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que nos llamemos cristianos, Chepe. Para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto me llama la atención ahí, porque por eso la gente a mí me habla de los cristianos y de la religión y que la iglesia, y que mire que la iglesia, y me quieren meter a católica. Por esto el mundo no nos conoce, porque a él tampoco le conoció. Y por eso cuando me hablan a mí de la religión y que la iglesia, ustedes conocen la iglesia a la que ustedes le han puesto el nombre a su propia religión. Y digo, pero la iglesia del Señor no la conoce el mundo, dice la Biblia. Solo la conoce Él. Y ahí es donde se da la otra escritura que dice Jesús, yo conozco mis ovejas, ellas me conocen a mí y yo las conozco a ellas. Y precisamente es asunto de que pensemos y meditemos, porque si nos estamos dando nombres nada más y queremos decir que tenemos nombre de que vivimos, entonces, a ver, Tomás, aplícale ahí a Beto el capítulo 4 de Isaías y verso 1 y 2, aplícase. Si nos damos ese nombre, léeselo. Le voy a decir a Tomás, porque Tomás ya está más listo que el Beto. Aleluya, gloria a Dios. Isaías 4, verso 1 y 2. Probablemente 3. Echarán mano de un hombre 7 mujeres Oh, en aquel tiempo, diciendo, nosotras comeremos de nuestro pan y Ajá. nos vestiremos de nuestras ropas.
solamente permítenos llevar tu nombre, nuestro oprobio en aquel, quita nuestro oprobio en aquel tiempo, el renuevo de Jehová. Perdón, hasta ahí. Donde termina, léamelo bien, hermano Tomás, otra vez, del 1 al 2 o 3 era, hasta donde dice quita nuestro oprobio. Ándale, amén. Echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo, nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas, solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. Esa es una religión de los cristianos. Amén. Y precisamente lo que está diciendo ahí, precisamente de tener nada más un nombre de que vives, que eres el del Hijo del Hijo de Dios, que eres de Jesús, pero que estás muerto. Y precisamente ese asunto de que nosotros pensemos en nuestro corazón y que meditemos, porque aún el de estar nosotros, por eso cuando me dice usted es cristiano, digo, pues para ser como todos los que dicen que son cristianos, mejor no soy nada, mejor me llamo nada, le digo, para ustedes. Porque al mundo nunca lo vas a conformar, ni le vas a poder dar un nombre que solo Dios te lo conoce. Por eso a mí cuando me hablan de la religión, de la iglesia y de todo, es que ustedes me hablan de lo que ustedes ven y lo que ustedes le han puesto nombre, pero no de lo que Dios conoce y lo que Dios ha salvado. Eso ustedes no lo pueden ver, ni tocar, ni saber de quién es, ni quiénes son. Beto, antes que termines de contar ahí los de abajo, dice ahí el Señor que Él es nada más el que conoce sus ovejas y ellas lo conocen a Él. Ahora, ¿y cuál es la importancia de todo esto para nosotros, Beatriz? Yo pienso que todo esto para nosotros, y Chepe, es como para que nos examinemos si en verdad estamos en el Señor o no. O somos otro grupo más de eso. Por eso a las iglesias ahí habla de muchas, pero yo conozco que solo hay una iglesia de la que Jesús habla. Por eso ahí dice a las iglesias. ¿Tú quieres ser de las iglesias o de la iglesia? ¿Qué tal? ¿De cuáles quieres ser tú? ¿De las iglesias o de la iglesia? Chordito, ¿tú de cuáles quieres ser? ¿De las iglesias o de la iglesia? Porque ahí dice, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice. ¿A quiénes dice? A las iglesias, porque hay muchas. Sí, porque hay no, a las iglesias dice ahí. Todas habla así. A las iglesias. ¿Por qué? Porque todos vinieron a agarrar su religiosidad y su propia opinión y a opinar de sí mismo, y eso se ha estado dando entre nosotros aquí. Se les ha venido corrigiendo, tengan cuidado. Allá en Tijuana les hablé a los hermanos de lo mismo desde hace días que les conté y se los vine a compartir a ustedes también. Oh, que nosotros estamos bien, pues nosotros ya sabemos la verdad, ya se nos dijo la verdad. Ten cuidado porque el candelero puede ser quitado de tu lugar. ¿Y qué representa el candelero? No. El candelero representa su verdad. Yo les he dicho, la palabra de Dios no viene por voluntad de hombre, ni por entendimiento de mente carnal. La palabra de Dios, Beto, únicamente viene por el Espíritu Santo de Dios. ¿Tú lo entiendes, Tomás? Los hombres pueden tener muchas Biblias y con todas las Biblias que tengan se van a ir al infierno. De veras les digo. ¿Cuántos creen? Pero si la leo todo, por eso la gente se escuda, va. Cuando uno empieza a hablar con la gente de que está mal y que Dios pide aquí, que no, dice yo estoy bien, yo leo la Biblia.
o tengo una Biblia. Ya con eso se escudaron. Por eso la religión, una que Reinaldo le gustaba mucho antes, llega allá y le dice, lea la Biblia, le dice. Otras le dicen al ver, le ponen sticker por todos lados, Jesús es Dios, lee la Biblia, le dice. Pero eso no salva. Esas son necedades de los hombres. Porque a Dios no se conoce así, Beatriz, en la necedad. ¿Verdad que no te lees? Y precisamente, ¿entiendes, Chepe, lo que te digo? Nosotros no necesitamos ni stickers, no necesitamos nada que nos delate quiénes somos. Porque el Hijo de Dios únicamente lo conoce Dios y Él conoce a Dios. Por eso Juan, hablando de eso, cuando dice, mira cuál amor nos ha dado el Padre, ya que Beto no se lo sabe, se lo voy a decir de memoria yo. Mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y ahora no se ha manifestado lo que hemos de ser, dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Y el que tiene esta esperanza en Él, dice, se purifica a sí mismo así como Él es puro. Y luego empieza a hablar del pecado. Y luego empieza a hablar de las desobediencias. Por eso cuando ustedes me hablan de desobediencias a mí, tengan cuidado. Deben de tener mucho cuidado. Porque después empieza a decir que los que le desobedecen no le han visto ni le han conocido. Todo el que peca, dice, ni le ha visto, Chepe, ni le ha conocido. Y precisamente habla de que los que son de Él no pueden pecar, dice, porque la simiente de Dios permanece en ellos y no los dejan pecar. Y yo creo la palabra porque yo sé quién es el Señor. Y precisamente dice, el que peca no le ha visto ni le ha conocido. O sea que el que no peca ya le conoce. Y muchos en eso llegan con palabras, a ver, palabras que tú que dices que muéstrame a Dios, y quién, nadie ha visto a Dios jamás, los necios, ¿verdad? Digo, los que pecan no, pero los que han tenido un encuentro con Él, a los que Él ha salvado y a los que los ha hecho sus hijos, ellos sí le conocen, pero no le conocen en la terquedad tuya, le digo, ni en la forma de pensar tuya, que quieres formar un muñeco siempre como el mundo hace y un ídolo y se forma un Dios. Dios es espíritu. Y los que le conocen en espíritu y en verdad. Y eso el mundo no lo puede percibir ni lo puede ver porque están muertos espiritualmente. Es como Tomás, si tuvo esa experiencia con Dios, pues ¿con quién la tuvo? Entonces tuvo que haberle conocido. Está en Tomás o Palás, si lo dejan o lo toman, o en Beto o en el Bel. Pero esta gente, vemos ahí que andaban unos poquitos. Después, vamos a ver. Por eso cuando a mí me hablan, y eso que se les quede ya bien claro, cuando me hablan de cristianos, para mí no crean que eso me alborota mucho. Y que, yo soy cristiano. ¿Y usted qué es? ¿Y a qué iglesia va? Pues si la iglesia salvara, le digo, Dios es uno solo. Una es su voluntad. Y ser hijo de Dios, digo, no es cualquier cosa. El mundo cree que todos son hijos de Dios, pero la Biblia indica que son hijos de Satanás. Porque hijos de Dios son los que han nacido de su voluntad por su Espíritu Santo. Por eso Reinaldo te dice bien claro, Jesús allá hablando con Nicodemo y contigo, te dice bien clarito, si no naces de nuevo no lo puedes ver, pero si no naces del agua y del Espíritu tampoco puedes entrar. Solo para verlo hay que nacer de nuevo.
Y para entrar, ese ya es para ser escogidos. Beto, hay que nacer del agua y del Espíritu. Por eso nunca les he inculcado yo que vengan todos los días, que Dios me puso aquí. Nunca me vienen a hablar ustedes así, ¿va? Mejor les digo, averígüense bien cómo andan, porque Dios un día me va a mover y no me vaya a mover por causa de que ustedes no se quisieron convertir. Y dijo el Beto, ojalá, decía el Beto el otro día, que Dios moviera al hermano porque hay necesidad de salvar a otro, o que me lleve ya con el Señor, pero porque ya están completos y que en verdad caminan como es y no se van a perder y a extraviar y a estorbar el uno con el otro. ¿Todos me entienden? Y precisamente en esta escritura que estamos viendo aquí, nos está indicando que este era un grupo más. Tú también eres un grupo más aquí, ¿vel? Otra iglesia más. Por eso es que los pastores, y que me oigan pues, si todavía me escuchan, vea por ahí, tienen su propia iglesia. Ellos dicen que es la iglesia del Señor, pero es mentira. Cada que forman su doctrina, voy a abrir mi iglesia. Y es verdad, es la iglesia de ellos. Pero no la del Señor. La del Señor siempre está bien contada y bien guardada por el Señor, y Él la conoce. ¿Tú quisieras ser de esos, Tomás? No, de la iglesia del Señor, ¿no quieres ser tú? De la que Él conoce. Henry, no te duermas. Y precisamente dice aquí, escucha Reinaldo, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Podría llegar al grado, pues al no haber una experiencia genuina con Dios, al no haber en verdad un avivamiento directo de su espíritu, pues la gente desiste hasta de leer la Biblia y de buscar a Dios aún en su propia opinión. Porque eso es lo que sucede de estas cosas, que muchos de ustedes buscan a Dios y se sujetan a Dios en su propia opinión. Muchos de ustedes juzgan muchos detallitos tan particulares que no tienen que ver ni con la salvación. Escuchen bien. Por eso Pablo habla aún del manejar, no toquéis, de esto y lo otro, y lo habla bien claro Pablo. Estas cosas con el uso se destruyen y no tienen valor alguno, dice, contra los apetitos de la carne. El único que tiene valor contra los apetitos de la carne es la llenura del Espíritu. Digo, pues andad por el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Se fijan ustedes, muchos de ustedes con esto de las grabaciones tienen murmuraciones, que grabamos, que hacemos esto, y lo hacemos por ustedes mismos, porque muchos son carnales. Cuando empezamos venían hermanos que porque pensaban que yo no estaba de acuerdo, hermano, y pues me da permiso de filmar un video para mandarlo a mi familia. Háganlo. Esas para mí son cosas que con el uso y no tienen valor alguno. Ningún valor tiene. Y precisamente muchos de ustedes tienen tantos detallitos que, como les digo, no tienen que ver ni con la salvación. La salvación es una cosa muy especial. Y se fijan en esto y lo otro, como la hermana Carmen el otro día que hablábamos con ella, dice, oye, dice, eso dice de carro, hay que ir para allá, hay que venir, y que vamos a comprar aparatos para el culto, y que esto, y que lo otro, y que vamos a hacer aquello, y aquí, y vamos a hacer allá. Le digo, pues, no estará mal todo eso, dice. Pues si queremos vamos a pie a Tijuana, le digo, porque el carro también lo hace la ciencia. ¿Verdad? Vámonos a pie hasta Tijuana y caminemos y regresamos y vamos y venimos.
Es que no son cosas que tienen que ver con la salvación, esas son cosas que tienen que ver con los tiempos que vivimos. Que no tienen nada, ningún apetito, son cosas inanimadas. Que puedas llegar al grado, hermano, que por cualquier cosa y por cualquier circunstancia, de cosas que no tienen ni ningún valor, chepe, para la salvación, se llegue a morir hasta el anhelo de buscar a Dios. ¿Y qué dice ahí? Mira, dice, que no te hagas tan sabio en tu propia opinión, en creer que tienes nombre y esto y lo otro, y que lo sabes todo y que estás bien, y que al final vayas a perder hasta las otras obras, Reinaldo, que están para morir, dice. Ahora, ¿qué tal? Hermana Carmen, ya nos vamos, mija, venite para acá. ¿Sí? Escuchen bien. Según se nos pregunta aquí, según el entendimiento que todos alcanzamos a tener hasta el MAC, si nosotros nos volvemos atrás aún del conocimiento que hemos adquirido, aunque no hayamos entrado, porque muchos, como les dije, muchos no han entrado en esa madurez precisamente por lo mismo, porque no han entrado directamente en una dirección espiritual, en donde entonces sí, todo, entonces entra la enseñanza que dice Pablo, ¿va? Nadie os juzgue por esto o por lo otro, todo es vuestro, sea el mundo, sea la muerte, sea la vida, sea esto, sea lo otro, sea lo que existe y lo que no existe, todo es vuestro y para vosotros. Y nadie os juzgue de nada, dice. ¿Por qué? Porque precisamente no nos salva lo que hacemos, no nos salvan las cosas que nos rodean. Nos salva el Señor si creemos en Él y vivimos legítimamente para Él. Cuando dije legítimamente, ¿se acuerdan del tema pasado? ¿Va, Reinaldo? Y precisamente vivir legítimamente son cosas muy difíciles de juzgar, como las que habla Pablo en Corintios 7. Por eso la Biblia es bien confusa para muchos, y para muchos de repente están que en su opinión, así es, dice, pero paz, viene una escritura y ¡fum!, les pega un mochazo. ¿Por qué? Por no tener ese cuidado. Por eso Pablo decía, hablaba del Espíritu. Y en Corintios 7, Pablo habla de algunas escrituras que para muchos, pues Pablo podría estar mal. No, pero es que esas escrituras, precisamente yo les voy a decir dos cosas que suceden así con ese tipo de escrituras. Vamos a ver ligeramente. No nos vamos a ir, Chepe, yo creo que de aquí nos vamos a trabajar, Chepe, tú me das raite a mí, que hermana Carmen se tiene que ir para la casa. Vamos a ver. Miren estas escrituras. Para muchos, pues, diría Pablo, bueno, para eso dijera Pablo, pues ya están condenados, ¿verdad? Según en la mente de muchos de ustedes, pero escuchen bien. Dice así en el 7:27, ¿estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Mas también si te casas, no pecas, y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo está corto. Escuchen bien. Escuchen bien. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo está corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, aunque tengan aflicción, y están en la aflicción,
Y esto allá y lo otro aquí, los hijos. Yo cuando miro a la Catal me aflijo, digo yo, al ver a los hijos rebeldes, va la Catal panzona otra vez, digo, y las hermanas otras deseando tener más hijos. Y dice, yo quiero otro, dice, y viendo los grandes rebeldes y en rebeldía, en oposición a lo de Dios. Y dice uno, bueno, y está creando hijos para el diablo, digo yo, esto está serio. Ajá. ¿Se acuerdan cuando estaba la hermana Carmen embarazada de Amós? Tal vez se acuerdan ustedes de algunas palabras que les dije yo. Y está contento. Y no sé todavía si va a salir de corazón malo ese niño, les dije. Y me va a servir de más aflicción. El Chepe dice que se acuerda. Ahí está uno, cuando menos uno se acuerda. Oh, la Matal también se acuerda. O también la Malín. Cosas que no cualquiera Henry no las entiende. Por eso escuchen lo que dice el apóstol, y por eso les digo, no hay entendimiento para muchos en muchas escrituras como estas. Y dice aquí, pero esto os digo, hermanos, que el tiempo está corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como que si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no comprasen, y los que disfrutan de este mundo como si no disfrutasen. Bueno, ¿y cómo es que disfrutan de este mundo y van a ser salvos? ¿Ok? Porque esas cosas las juzga solo el Señor. ¿Por qué razón? Porque el Señor no ve cuánto tienes o cuánto te faltas o qué tienes o qué no tienes. Dios lo que ve es dónde está tu mente y tu corazón. Entonces Pablo tampoco puedes juzgar eso. Si mi corazón está en el carro, de seguro no está en Dios y estoy condenado. Pero eso, ¿quién lo conoce nada más? Dios. ¿Verdad? ¿Quién lo conoce? Solo Dios. Eso no lo pueden ver ustedes. Es por gusto, no lo pueden ver. Eso es espiritual. Entonces, precisamente, no se puede juzgar de lo literal de este mundo, porque todo es nuestro, dice Pablo. ¿Va que así dice Pablo? Sea la vida o sea la muerte, las cosas, todo es vuestro y todo es de Dios. Imaginen que hasta el diablo es de Dios. Y ya ahí que quedamos ya entonces, ¿qué es pecado entonces? Por eso es que nada más lo que no procede de la fe es pecado. Pero si vivo en fe y todo lo hago en la fe del Hijo de Dios y viviendo para Él, precisamente ahí está el secreto. Y se les ha enseñado de muchas maneras eso. Si duermo, si me levanto, ¿por qué? Pero ustedes han entendido eso, Bel, lo que quiero decir con eso. Tú Beto, dame una explicacióncita, si no Reinaldo me va a dar una ahorita. ¿Ya has entendido? Beto estaba dormido. ¿Has entendido, Reinaldo? Lo que quiero decir con eso. Más o menos. Ajá. Para la gloria de su nombre, o sea, vivimos para Él. Entonces, precisamente, ojalá que cositas muy sencillas no vayan a estorbarles a ustedes y vengan a morirse todavía. ¿Sí me entienden lo que estoy diciendo? Ajá. En la carne. Ya lo estaban aplicando en la carne. Para darle lugar, no al espíritu, sino que a la carne. Ahí sí, son cosas que cada uno es responsable de sus acciones, pero la explicación está clara. Pero aún también
sé que ni la predicación de la palabra de Dios se apercibe por lo claro que habla el hombre, sino que aún la Biblia indica que se apercibe por el mismo Espíritu, que es el que abre el entendimiento, para que uno comprenda y entienda lo que Dios está diciendo. Va, hermana Carmen, ya nos vamos, hermanita Rosita. Sentate aquí. Vente para acá. Y precisamente es tan delicado que tengamos nombre, que nos llamemos cristianos, que estemos un grupo más. Y por eso la pregunta que dice Reinaldo, ¿qué dijimos nosotros que éramos en este grupo? Por eso se nos ha reclamado, no porque sea obligatorio el seguir en este camino. Cuando hay dificultades entre hermanos y hermanas y murmuraciones, se nos ha reclamado, se nos ha hecho reclamado, porque nosotros cuando nos empezamos a reunir, por ejemplo el Beto, cuando ya se dio cuenta que en verdad estaban mal aquellos y que ya se dio cuenta que el que estaba mal era él y no el Señor que le hablaba, determinó que sí, que se iba a reunir y que se iba a poner bien. Bueno, él lo ha testificado, ¿verdad? Y el Palaz también. Entonces, desde ese momento se nos ha reclamado que si hay murmuración y hay descontento, ¿qué vienes a hacer? Se nos dice. ¿Por qué? Porque nosotros estamos leyendo todos los días la palabra de Dios, ni para condenarnos, ni para acusarnos, sino que para aprender de nuestra salvación y para vivir para Dios legítimamente, Chepe, no en pensamiento humano, no como nosotros nos conviene o no como a nosotros nos gusta. Por eso cada escritura que leemos, por eso va Tomás y nos dice que te pide Dios. Si llenaste la medida, pues grita y decía amén, gloria a Dios. Y si no llenaste la medida y no entraste ahí, Beto, y que te sentiste el machetazo, decís amén, gloria a Dios, me voy a poner bien, aunque sea rechinando los dientes, pero que hay que ponerse bien. Para eso se nos explica la Biblia, porque yo creo que lo entendemos claro, que es lo que Dios está pidiendo de nosotros. Porque el problema es bien serio. Porque estoy hablando así, porque entonces simplemente vamos a hacer otra vez lo mismo que sucedió en estos grupos y en lo que está sucediendo en todas las iglesias. En todas las iglesias lo que hay siempre es división, y cada iglesia que se va formando, Beatriz y Reinaldo y tú Tomás y tú Henry y tú Catal antes de que te duermas y tú Rosa y todos, cada iglesia que se va formando se viene formando de puras divisiones. De puras divisiones. Qué serio, ¿no? En desacuerdo uno con el otro. Pero ¿y no saben o no sabemos que en la unidad es donde está el Señor? Por eso, hablando Pablo con gente así, que vivía de esa manera desordenadamente y que no entendía las cosas de Dios y que era mente carnal, así les dijo Pablo a los de Corinto, a los de Gálatas, les dice bien claro. Mira, le dice, no juzgues rápidamente a tu hermano, le dice, porque en el cuerpo son muchos miembros y cada miembro con diferente función. Uno hace una cosa y otro hace otra. Y por eso llegaron a grado que la comida, que aquel come carne y que fue, y están las enseñanzas de Pablo las mismas, y que si sabes que aquello fue la de la Navidad y que fue celebración diabólica, que no lo compres ni lo tomes. Y te condena, no te condena el hermano, lo que te va a condenar ahí es tu conocimiento, dice Pablo. Aquí está el problema, eso es lo que te va a acusar. Ahora, pero vienen los otros y no, es que él ya sabía y que no sé qué, y lo compró, yo lo vi que estaba comiendo carne y que... Pablo vino y ven para acá. Si él come, le dijo, come para Dios. Si tú no comes, no comes para Dios. ¿Cuál es el pleito? Yo les he sugerido cosas a ustedes como enseñanza de salud para el cuerpo, que el Espíritu me ha impartido a mí. Por ejemplo, el conocimiento
yo no como cosas que la Biblia, carnes y cosas que la Biblia dice que vienen de inmundo. ¿Por qué? Porque automáticamente al nomás decir Dios que es inmundo, quiere decir que no es saludable. Y si no es saludable, yo con conocimiento me la voy a estar comiendo y decir, oh, Dios me sana, eso es tentar a Dios. Pero si yo soy prudente y sé que aquello no es bueno, ¿qué debo de hacer? Usar la prudencia. Ahora voy a un lugar y me dice, come esto. Eso es aparte, hay otra enseñanza para eso. Cada cosa en su punto y en su enseñanza, en su tiempo. Pero para los carnales es bien difícil apercibir todo y acomodar todo en su lugar como debe de ir. Y hay una lucha siempre constante y eso se te puede ir muriendo, hermano. Y tal vez tienes algún anhelo, Chepe, tal vez tienes algunas obras, como está hablando ahí. Pero lo que va a pasar es que también se van a morir. Y quiero decirte que cada una de estas escrituras no nos está hablando al grupo en general, está hablando individualmente a cada uno según la actitud nuestra de cada persona. ¿Para qué? Para que todos seamos sobreedificados de manera de que ninguno se pierda. ¿Todos me comprenden? Y por eso después dice ahí más adelante, pero hay unos entre los que andan ahí mal, le dice, que esos no han manchado sus ropas. ¿Cómo no las han manchado? El Señor lo sabe y ellos también. Ahí está el punto. Eso es lo que les quiero decir, los que Él conoce. Y precisamente es el cuidado que nosotros tenemos que tener, todos en general. No se trata de juzgar ligeramente cualquier cosa, porque las cosas de este siglo ni salvan ni condenan. El único que salva y condena es Dios. Te voy a explicar por qué. Las cosas de este siglo todas son inanimadas. En primer lugar, cada cosa inanimada. Te voy a poner, por ejemplo, el ejemplo de un carro. Se mueve, ¿verdad? Pero es inanimado. Inanimado quiere decir que no se mueve por sí mismo ni se manda solo, sino que es nada más algo muerto, algo que está ahí. Beto, no te duermas porque tú eres mecánico. Y está así. Y precisamente el asunto no está que el carro sea un pecado tenerlo, pero mi carro yo lo uso para venir al culto y para ir a hacer el bien. Otros lo usan para ir a la cantina, para ir a la barra, para ir a ver mujeres desnudas, para irse a las playas a embriagarse más de pecado y de adulterios. Pero yo lo uso para las cosas de Dios. Por eso Jesús dice que el pecado no entra al hombre, sino que sale del corazón del hombre. Lo que del corazón del hombre sale y hace, eso es lo que lo condena. Si es malo y es pecado, pues ese pecado te da la muerte, y la muerte quiere decir separación de Dios y condenación. ¿Todos me están entendiendo? Por eso no son las cosas de este mundo, las cosas inanimadas, las que te hacen pecar o pecas, sino que ¿cómo lo haces? ¿Para qué lo haces? ¿Para qué lo compro? Por eso la Malín, cada cosita que compro, digo, ¿por qué la compraste? ¿Es para qué? A veces no me puede responder. No te vayas a estar regresando para atrás, le digo. Así estoy yo siempre, con la Matal también. A mí se me hace, digo, que ustedes todavía siguen en el corazón en la misma vanidad antigua. Porque yo me puedo poner una cosa muy bonita, una prenda muy bonita, pero que ahí está, porque ya está ahí. Como le dije hoy a la Malín, le digo, y a la hermana Carmen, venite para acá, nos vamos, mija.
Le digo, yo no entiendo con usted, le digo, porque yo le digo con las cosas que tengo, le digo, con las cosas que yo tengo, le digo. Yo creo que con los días que me va a dejar el Señor ya aquí, ya ni me las acabo a gastar. Y a veces me aflijo y ahorita tira un montón de tiricia. Voy a decirle, digo a Carmen, no, le digo, estamos hartos aquí de tanto atraso y afán, le digo. Y le digo yo a la hermana Carmen y a la Malín, pues a última hora le digo a saber si hasta me va a tocar que dejarles un testamento hecho como el del papá del hermano Henry. Por favor, cuando yo me muera, no me anden poniendo ropa nueva, ni zapatos que se quedaron. Y déselo a Reinaldo y a la Beatriz y al Henry y al otro, para que los usen y los terminen de usar. No me los vayan a poner porque no me van a servir allá. Como lo acostumbra el papá del Ben. Ya no. Allá son esas costumbres entre los indígenas, que hay que echarles todo. Pero el papá del hermano Henry ya entendió que eso ya no le va a servir, dice. Ya le mandó un video bien grabadito ahí. Y esto que te quede bien, dice, porque no me lo anden echando. Y precisamente es ahí donde está el pecado, porque el pecado consiste, si ya lo haces por glotonería, por vanagloria y vanidad, y eso está saliendo de adentro del corazón, pues presta atención. Porque eso sí es muerte. Y eso es serio. Pero eso es personal, para eso está la enseñanza, ¿va? Mucha gente piensa que yo tengo mucho dinero porque me miran los sacos que me pongo y todo, y que a veces me miran con saco y me miran con zapatos y todo, y luego, dice, se viste bien, dice, miren cómo anda. Todo me lo regalan desde que el Señor me salvó, antes de que el Señor me salvara. Mira, Abel, esto es una verdad tan verdad. Mira, hermana Carmen, ya nos vamos, siéntate aquí para que le cuentes al Abel. Antes de conocer al Señor, de que el Señor me alcanzara, a ver, acordate cuándo me regalaron un saco. Y yo ya trabajaba para gente aquí. Trabajaba en Hollywood desde que te conocí, ¿verdad? ¿Cuándo las gentes que yo les trabajaba me regalaron un saco antes de conocer al Señor? Nunca. Cuando conocí al Señor, de regalarme. Pues ahí están, hay que ponérselos. Hay frío, me lo pongo, hay calor, me lo quito. Y ahí vamos. Pero si ahora hay glotonería, ¿agrada la glotonería a Dios? ¿Lo sabes tú o no lo sabes? Si hay vanagloria, vanidad. Bueno, la Natalia se conoce por dentro, la Malín, Tomás, la Telesh, la Beatriz se conocen. ¿Agrada eso a Dios, Beatriz? No. Estamos llenos de conocimiento. El problema es que solo nos llamemos nosotros cristianos, como dije al principio, ¿va? Como los demás. Oh, ya soy cristiano. Pero vivamos siempre así. Solo tenemos nombre de que vivimos, Malín. Pero ¿qué dice el Señor? Estamos muertos. Y por eso les digo, todas las cosas que hacemos, meditaba yo y decía, bueno, el Señor nos ha sacado de un lugar de perdición y pura podrición y pura basura, Reinaldo. ¿Has visto aquellos baños que todavía ya fui a ver uno por el hermano Henry? Es de esos de hoyo que van para abajo. Ajá. Pues de ahí nos ha sacado Dios, de ahí adentro de nosotros, con gusanos, cucarachas, de esas cuerudas, de esas que tienen cáscara y alas que vuelan. De ahí nos ha sacado Dios a nosotros, al salvarnos. Meditaba yo y digo, bueno, nos habló de la televisión, de todo lo que el mundo produce, porque nunca me acuerdo yo que les haya dicho que el aparato de televisión es pecado. Yo me acuerdo que las enseñanzas que hemos visto es que por ahí trabaja el diablo a toda su gente,
y que ese es el alimento de él, todo lo que están viendo ahí. Yo me acuerdo que así va la enseñanza, no sé si alguno de ustedes se acuerda, desde un principio, y es la misma hasta el día de hoy, permanece igual para mí. Beto, no te duermas, si ese no se cae, está bien sentadito ahí. No me acuerdo yo que les haya dicho que el aparato en sí es pecado, Reinaldo. Por eso los hermanos en Tijuana, cuando oyeron la enseñanza por cassette, se fueron todos a vender las teles, otro que la tiraron a la basura y que no sé qué. Les dije yo, si ustedes llegan a ir a mi casa, van a decir que yo les prediqué y que yo no les he hecho caso, porque van a ir a ver una tele, les digo, a la casa. El problema, le digo, que la tele, nomás cuando no estoy yo, es que la Matal se va y conecta el VCR y le mete cables para ver los programas que tiene ella de los cassettes de los grandes predicadores. Ella es la que le pone cablerillo ahí cuando yo no estoy, pero cuando yo estoy ahí nunca se prende, pasa apagado. Porque no es la tele lo que es el pecado. El pecado es lo que el diablo produce, cómo alimenta a la gente y cómo se goza la gente viendo la pudrición que el mundo produce, dándolo por medio de sus aparatos, como la música. Pero dijéramos nosotros, no compremos ni piano porque es pecado, eso lo hicieron los impíos y con eso vamos a alabar a Dios. No, es que lo que vamos a hacer nosotros con ellos es otra cosa, y lo que hacen ellos con lo que hacen allá es otra cosa. Entonces, precisamente, no seamos un grupo más de estos, con nuestras propias opiniones, creyendo que así o así o así es, porque la salvación no consiste en lo que nosotros podamos hacer o no hagamos. Nosotros somos libres, todos. Y por eso es que los apóstoles hacen un llamado y dice: mirad que no uséis la libertad con que Cristo os hizo libres para el libertinaje, porque el libertinaje ya es para pecar otra vez. Y cuando yo les digo que estamos libres, no estoy hablando libres para pecar, sino que libres de hacer todo lo que querramos, siempre y cuando sea para la gloria de Dios. ¿Todos me entienden? Y ninguna cosa de este mundo es pecado. El pecado no está en las cosas inanimadas, el pecado está, dije, en el corazón del hombre. Por eso cuando Jesús empezaron los judíos allá, que mira que tus discípulos no respetan el día del fin de semana, el sábado, y no respetan aquí, no respetan las tradiciones de nuestros ancianos, no hacen aquí, no hacen asá, no se lavan las manos para comer. Y Jesús les dijo: ustedes están llenos de tradiciones y de mandamientos de hombres. Porque lo que contamina al hombre, le dijo. Por eso es que cuando ustedes oyen, y es un error bien grave que la iglesia ha cometido, muchos hermanos han empezado bien el camino, pero se han desviado. Muchos hermanos han llegado a grado de que piensan que solo en la montaña se pueden santificar, porque en la ciudad están viendo mujeres y que están pecando. No, ese es un problema muy serio. Lo que tú estás todavía es cautivo de pecado. Eso no les gusta, no me lo entienden. El problema no está en lo que miras. Otros dicen: para ser santo hay que ir a vivir a Marte, dice, o a la luna. No hay mujeres, no hay nada, no hay gente malcriada, dice, no hay aquí, no hay allá. Es que no es el no estar presente lo que nos santifica. Lo que nos santifica a nosotros es la fe en Jesús, el conocimiento de Él y su sangre que nos limpia de todo pecado, de toda malicia, y que nosotros permanezcamos en Él, que le amemos, que le busquemos con todo el corazón, siempre orando sin cesar, buscando la comunión del Señor por su Espíritu, y Él dice que nos guardará ¿de cuánto? De toda maldad. Así dice la Biblia. ¿Por qué estoy hablando de todo eso? Porque podríamos ser un grupo más de esto, Reinaldo, otra iglesia más.
con ideas de hombre y con pensamientos de hombres y con doctrinas propias, personales de nosotros, que no van de acuerdo con la salvación. No se trata de tener un nombre, hermanos. Se trata de vivir legítimamente para Dios, persistir en lo que hemos aprendido de Dios, esforzarnos con todo nuestro corazón, con todo nuestro anhelo. Las enseñanzas que se les dio de un principio, Reinaldo, si son legítimas y es de apartarnos del mundo y para salir del mundo y para honrar a Dios, como está escrito, que salgamos de en medio de ellos y no toquemos lo inmundo, y Él nos recibirá como Padre y nosotros seremos sus hijos e hijas. Todo es legítimo, hay que persistir, hay que mantenernos, hay que estar firmes en eso. No importa lo que hagamos, si estemos aquí y el tiempo que vayamos a estar, hay que permanecer, hay que estar fieles. Porque después de que lleguemos a otro grupo así, empezamos a poner nuestras propias doctrinas, nuestras propias opiniones, como lo que les leía de Pablo, ¿va? Y los que disfrutan de este mundo, dice, que si no disfrutasen, bueno, ¿y cómo que estás en Dios y disfrutando del mundo? ¿Cómo es posible? ¿Y vas a ser salvo? Entonces vamos a pelear ya por eso. Porque como Salomón, ahí tenemos a Salomón, lo vimos el otro día, que no te pase así, Reinaldo. ¿Acaso que era pecado toda la riqueza que él tenía? Todo lo que él pudo disfrutar. ¿Quién se lo dio? Ajá. Pero ahora hablemos de Abraham. ¿Dónde estaba el corazón de Abraham? Imagínense, hay cosas bien tremendas que nosotros no podemos juzgar, no podemos llegar hasta ahí, con todo el conocimiento y sabiduría que Dios nos ha dado. Vemos a Abraham, que Dios lo llama, y a Sara, ¿verdad? Y dice que iban a tener un hijo en su vejez. Y Sara confiesa y dice ahí que ya, cuando yo ya pasé hasta la costumbre de la mujer, dice, y mi hombre, dice, ya tan viejo que no puede ni engendrar ya, dice, ¿cómo va a ser posible? Y se rió Sara. Luego, ¿estaría mintiendo Sara o estaría en lo correcto? Sara estaba en lo correcto. Pero me llama la atención que más adelante dice que Abraham enterró a Sara, compró la cueva de Macpela, algo así, y resulta que la enterró y todo, y que se volvió a casar y tuvo más hijos con otras mujeres, Abraham. Y es el padre de la fe. No, pero Pablo dice que el que se casa otra vez ha negado la fe. Bueno, yo prefiero sujetarme a lo que Pablo dice, en verdad, con todo mi corazón, y prefiero vivir así. Porque entre más el anhelo de mi corazón y más apegado esté yo a Dios, estoy más seguro en Él. Como Pablo está hablando ahí, dice, el que no se casa hace mejor. Bueno, yo siempre voy a procurar hacer lo mejor en lo que me corresponde a mi salvación. Yo quiero siempre hacer lo mejor, ¿ves? En cuanto a mi salvación. Pero como les digo, son cosas tan difíciles, Reinaldo, de que nosotros las podamos juzgar. ¿Solo quién las puede juzgar? Solo Dios. Y precisamente nosotros no caigamos en un grupo más, en otra iglesia más de estas. Ojalá seamos la iglesia de Cristo, la cual el mundo no conoce. El hecho de que, por eso muchos dicen, mire que si usted no está registrado con el gobierno y no tiene un nombre en la iglesia, ustedes están mal, dice. Es que ustedes, dice, tienen que tener papeles del gobierno, dice, un permiso para congregarse, un local con un nombre y que esté escrito en los testados del estado y que tenga un permiso estatal y uno federal y otro de aquí y de allá. Entonces ustedes sí son iglesia. Sí, le digo, la de ustedes, pero en la que yo pertenezco no necesita eso. ¿Verdad? Ustedes están mal, dice. ¿Tienen un líder? Sí, le digo, tenemos a Jesús, Él es el líder.
Porque me preguntan por un líder, digo, el líder que la Biblia me indica a mí que es la cabeza de todo el cuerpo, es Jesús, le digo. Ese es mi líder, Matal. La Matal era líder allá. Sí. Ya la habían coronado líder. Sí. La Bella ya le estaba pidiendo el consejo a la Matal para sacar un título de líder. El Reinaldo otro. Precisamente, y eso es lo que la gente me pregunta de todos modos a mí. ¿Y quién nos discipula? Ahí todos predicamos, le digo, y al que más le da al Señor es el que tiene el machete más grande, le digo. Y que se pongan bien todos. Bueno, si se quieren salvar, ¿verdad? ¿Ah? ¿Reinaldo? ¿Ah? Se pongan bien todos si quieren ser salvos, ¿verdad, hermano? Pero el líder es Jesús. No estamos de líder, ni de nombres. Precisamente es muy importante que meditemos en todas estas cosas y que estemos bien alertas de lo que hacemos. Y cuando yo meditaba en eso de que el Señor nos había sacado, allá miro al Amoyo, se va como de algún modo estamos operando como humanos en la tierra y estamos en este mundo y ya veo la mosca, se me va yo porque por el vecino y pum, tiene la tele prendida. Amorcito, venga para acá, quiero poner sus cultos yo, le digo, esta es la tele de nosotros, le digo. Y ahí le pongo. Es niño, no lo puedo, es mente humana. Tengo que enseñarlo, tengo que darle el ejemplo. Reinaldo, él tiene que madurar un día. A un Robert pienso que va a madurar de algún modo, porque él reconoce todo lo que somos, dice. Y él dice que no está dado al mundo, él lo que tiene es que se le está haciendo difícil. Y por ejemplo ahorita no está viniendo a los cultos porque tiene mucha tarea, porque ya está para cerrar high school, dice. Y ha estado quedando mal en las tareas y se atrasa. Digo, allá vos. Y vos sos el que te dejas a veces, le digo, atrasar. Y no debe ser así. Debe ser uno, le digo, diligente. En todo se les enseña y se les aconseja. Y se les da el ejemplo también. Y precisamente, tal vez Dios los haga entender. Eso digo solo en la mente de Dios y en sus propósitos, ¿verdad? Y tal vez Dios los haga entender. Pero por ejemplo Amós es una criatura que nació y es para ser edificada, para enseñarlo. Y por eso la catal que quiere otro niño, que piense si es buena madre para enseñarlos, si tiene la paciencia para hacerlo. De veras. ¿Oíste palas? Es asunto de pensar, porque el problema es ese. El ser humano no nace salvo o nació ya nació enseñado. Por eso de todo aprende. Y el trabajo de nosotros, aún con nuestros hijos, enseñarlos todos los días, estar en una guerra continua. Y a veces es tan difícil que, como les dije, cuando el corazón no es muy bueno, hacerlos entender, Reinaldo. Eso es serio. Ahí miren al Gerson, pues, y solo carechucho le digo, y ¿qué no le digo, pues? Para hacerlo entender, y él está consciente que nosotros estamos en lo correcto, pero él prefiere seguir pecando. Le digo yo, ¿vos estás de acuerdo conmigo? Pues yo con vos no estoy de acuerdo, porque para mí no cabe en mi mente, le digo, que estés consciente de todo aquello que es una bendición y que es así, y que vos persistas siempre el mal, y que te engañé solo otra vez. Y hablamos con Carmen eso, sabemos que aún nosotros no salimos de donde estábamos por nuestra fuerza y por nuestra voluntad, salimos por la pura misericordia de Dios, sabemos todo eso, pero también sabemos que la misericordia de Dios se manifiesta de muchas maneras. Primeramente dice que por el oír viene la fe, esa es también misericordia de Dios, y creo que el consejo se le ha dado y él mismo dice que es la verdad y lo ha escuchado, y yo creo que ya al persistir en pecar, sabiendo que Dios le está haciendo un llamado por su consejo, pues esa es necedad también. ¿Da, Beatriz? Que también se le llama necedad eso. ¿Tú qué dices, Palas? ¿También se le llama necedad eso?
Y por eso cuando él me dice que está consciente, Reinaldo, digo, pues tenés carechucho, le digo, no entendés. Ahí venís, le digo, embarrado de pecado y todo con mujeres, te andás metiendo con mujeres, andás haciendo esto y lo otro, y lo encaro así, y no tenés vergüenza de venirte a sentar a comer conmigo, le digo. Porque esa es mi espada nada más, Henry, hacerles conciencia, eso es lo que Dios hace con el hombre. Y el hombre ya cuando no aguanta, solito se va. Y cuando aguanta, es porque se va a convertir, Chepe. Hay que seguir orando. ¿Verdad? La Matal no aguantó, salió huyendo. ¿No, Matal? ¿Todavía estás ahí? Es porque tal vez se va a convertir. Ahí está el Tomás sentía ratitos que ya se iba, ¿va, Tomás? Estaba muy dura la cosa. Ni lo quería saber. Aquí nomás. ¿Viste, Palaz? Y precisamente, ya que leímos esta escritura, Reinaldo, que no seamos otra iglesia más de estas. Ojalá no fuéramos aún, y como le dice a la de abajo, débiles. ¿Por qué? ¿Por qué, Beatriz? ¿Por qué no nos conviene ser débiles? En primer lugar, no nos conviene ser débiles porque en Jesús hay muchísimo poder. Y si somos débiles es porque no lo buscamos. ¿Ya me entendieron? Ahí los otros les llama que aunque dice, has permanecido en mi palabra, dice, eso me agrada, aunque eres pobre, eres débil. Aunque eres débil. Pero a nosotros no nos conviene ser débiles en Jesús. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado toda autoridad y todo poder, todo dominio sobre toda potestad, palaz. Por eso es que ustedes me han oído a mí al principio, ¿va? Cuando se trata que llegan ahí con los hermanos conmigo y que, Jesús hermano, que el diablo, ¿y el diablo qué tiene que ver conmigo? Le digo yo, contigo tiene que ver porque tú todavía andas con él y anhelas lo que él tiene, le digo. Y me los agarro y en vez de darles una gran regañada para ver si hacen caso y se apartan del diablo, para que anden solo con Jesús. ¿Por qué? Porque en Jesús hay victoria sobre victoria y poder tras poder y gloria sobre gloria. Y precisamente en Jesús todo lo podemos. Pero para eso hay que andar llenos, buscando palaz, en perseverancia. ¿Ustedes saben qué es perseverancia? No me va a salir que perseverancia es aquí porque estamos en los cultos. Parte, ¿verdad? Es parte, porque si ya no estuvieran perseverando, ni en el culto estuvieran. ¿Verdad, Reinaldo? Viendo tele estuvieran ya. Oye, parte pues, pero la perseverancia consiste en la búsqueda de Dios personal. El culto es un lugar donde nos reunimos todos para compartir juntos y motivarnos, y como dice la escritura, para exhortarnos unos a otros. El culto, viendo que los tiempos son malos y peligrosos, pero a la verdad, la perseverancia matar es la búsqueda personal, con el conocimiento que tenemos, Beatriz, de las cosas de Dios, en la oración y en la persistencia de vivir malín como Dios manda, y en la llenura del Espíritu. ¿Cómo viene la llenura del Espíritu, Reinaldo? Y en la búsqueda también, en la oración, en la comunión con el Padre. Pero esto es muy personal, ¿no? ¿O es en el culto? No, en el culto venimos a gozarnos, a foguearnos, a decirnos y a motivarnos, Telesh, que no te eches para atrás, que les seas valiente. Eso que le dices a Abel, que si quieres, que no sean solo palabras, ojalá sean hechos, que el Bel te oiga y te mire llorando, hincada, con el moco tendido ahí, y que llegue el Bel, ve un trapo que hay un leak aquí. No, ¿cuál leak? La Telesh está llorando y tiene mojado el piso, se le salieron hasta los mocos en la presencia de Dios, ahí llorando, buscando su rostro, y que lo vea Abel en hechos. ¿Sí me entienden? Pero si solo lo decimos con palabras y no lo hacemos, pues vas a ser ese pobrecito que está ahí también.